El anime comienza con Touya, nuestro protagonista que se encuentra en un lugar que parece ser el cielo. Un anciano le habla para pedirle disculpas, ya que lanzó un rayo a la tierra que lo asesinó sin querer. Como no le correspondía morir, podrá regresar a la vida, solo que en un mundo diferente al suyo. Sin embargo, le puede cumplir un deseo. Touya solamente pide poder llevarse su smartphone y le agradece al anciano por darle una nueva oportunidad para vivir. El chico despierta en una hermosa pradera del reino de Belfast y recibe una llamada en su celular. Se trata del anciano para avisarle que adaptó el sistema de navegación, de forma que puede orientarse fácilmente en este nuevo mundo. Curiosamente, el número del anciano está registrado en los contactos como Dios, pero sin tiempo para pensar en ese detalle, Touya descubre que tiene otro problema, porque su dinero no sirve en este mundo. Entonces llega un hombre bajándose de su carreta y le gusta tanto la inusual vestimenta de Touya que le dará mucho dinero a cambio de su traje. El hombre lo llevó a su propia tienda de ropa para que se cambiara. Estando en el vestidor, descubrió que tenía otras prendas debajo y no dudó en pedírselas también. Touya obtuvo monedas de oro y recibió indicaciones para encontrar una posada donde pasar la noche. Aunque no podía entender la escritura del lugar, por suerte su teléfono le decía el nombre de los lugares. En el camino se topó con unos delincuentes que estaban atacando a un par de señoritas. Resulta que ellos no querían pagar por un cuerno de cristal que ellas le vendieron. Entonces Touya se ofreció a pagar por el objeto y lanzó una piedra para romperlo, acabando así con la razón de la discusión. Los hombres estallaron de ira, pero no contaban con las asombrosas habilidades físicas que poseía el chico. Resulta ser que antes de mandarlo a este mundo, Dios le obsequió un extra al aumentar sus destrezas físicas básicas, más otros detalles. Fue así como pudo vencer a los hombres en un instante, para después ofrecerles a las señoritas el dinero por el cuerno que rompió. Las chicas eran las hermanas mellizas Else y Lince. Casualmente ambas se hospedaban en la posada que se dirigía a Touya. El chico consiguió registrarse y conversó con el par de chicas, acordando que lo acompañaran al gremio ya que también necesitaba un trabajo. En la noche podía navegar en su teléfono normalmente, con acceso al contenido de internet de la tierra. Al día siguiente Touya no era capaz de leer los anuncios en el tablón de los encargos del gremio. Con mucha vergüenza tuvo que pedirle ayuda a las chicas, que simplemente le ofrecieron unirse a ellas en una misión que consistía en derrotar a 5 monstruos lobo. Después de adquirir una tarjeta del gremio y un arma, el equipo recién formado pudo completar su primera misión fácilmente para cobrar la recompensa. A las mellizas les gustó mucho el excelente trabajo en equipo que hacían y agradecieron a Touya por la ayuda. Acordaron que Lince le enseñaría a leer y además quería aprender a usar magia, pero para eso primero debían evaluar cuáles eran sus aptitudes mágicas mediante unas piedras de colores. Lince le demostró cómo podía utilizar la piedra azul para crear una fuente de agua. En cambio, Else no podía hacer nada con esa piedra, ya que no era compatible con ella. Cuando Touya probó la piedra azul por su cuenta, liberó un gran chorro de agua que dejó a todos impresionados. Entonces quisieron probar con otras piedras para descubrir sus demás aptitudes. Las fue probando una por una y todas ellas reaccionaban ante su poder. Las chicas se asombraron, ya que no habían escuchado de nadie que tuviera la capacidad de utilizar todos los elementos. Pero todavía quedaba una última piedra gris que representaba la magia neutra. Dicha magia se manifiesta de forma diferente y única en cada persona. Por ejemplo, podría permitirle ser más fuerte o trasladarse a otros lugares. Touya también quiso probar la piedra neutra y, para sorpresa de las chicas, logró hacerla funcionar con un conjuro inventado por otra persona, el cual le permitía abrir una puerta a otro lugar que él ya conociera. En este caso, la puerta conducía al bosque donde cazaron a los monstruos. A las hermanas les pareció demasiado extraño que Touya pudiera usar los conjuros de otras personas y no podían ocultar su fascinación por él. Luego de eso, la dueña de la posada le pidió su opinión para ayudar a una amiga que manejaba un restaurante a conseguir una nueva receta, ya que como era un viajero, podía conocer otro tipo de comidas. Touya utilizó su teléfono para buscar una receta de helados y con la magia de él se pudieron utilizar hielo. Al final, todas disfrutaron de tan magnífico postre y Touya pudo sentir que de alguna forma les había agradecido por haberle enseñado a usar la magia. El equipo de 3 se dirigía a la capital real para cumplir una misión de entregar una carta, pero como el viaje era muy largo, debían hacer pausas en el camino y pasar la noche en una posada. En una de sus paradas vieron a unas personas discutiendo y en medio de la pelea había una chica vestida de samurái. Cuando un hombre intentó atacarla, ella demostró que sabía defenderse muy bien. Touya reconoció que utilizaba técnicas de jiu-jitsu, pero la samurái se quedaba sin energías por el hambre, así que Touya y su equipo intervinieron para ayudarla a escapar. La samurái era Kokonoe Yae, del reino de Ashe. Les contó que viajaba para practicar sus artes marciales y como perdió todo su dinero, los chicos le invitaron a comer. Yae tenía un apetito voraz y casualmente tenía intenciones de ir a la capital igual que ellos. No tardaron en sumar un nuevo miembro a su viaje mientras Touya continuaba aprendiendo magia. Esta vez Lince le obsequió un libro que recopilaba un montón de conjuros de magia de tipo neutro. Sin embargo, ese tipo de colecciones siempre eran realizadas por aficionados y la mayoría de los conjuros parecían ser inútiles, ya que permitían hacer cosas simples como rizar el pelo, hacer que los perros fueran amigables o que las hojas del té estén levantadas. Por fin Touya encontró un conjuro que parecía bueno. Se trataba de uno que permitía invocar objetos. Probó primero invocar una katana de Yae, pero no tuvo éxito, así que después lo intentó con un objeto menos pesado, logrando invocar la cinta de cabello de la samurái. A Touya le gustó mucho el conjuro, ya que podía invocar la ropa interior de las chicas, pero lo realmente malo sería que aprovechara de robar joyas o dinero. Sin embargo, el chico prometió que jamás se atrevería a hacer algo como eso. Continuó leyendo los conjuros y encontró uno que le permitió aumentar sus sentidos para percibir cosas más lejanas. Al probarlo, percibió en el aire un olor a sangre y decidieron investigar de inmediato. Más adelante, unos soldados eran atacados por monstruos. El equipo los enfrentó con sus
sus habilidades. Touya aprovechó de probar un conjuro para disminuir el nivel de fricción, pero solo hizo que el suelo se hiciera más resbaloso. Entonces descubrieron un mago que utilizaba magia para invocar a los monstruos, y Touya usó el conjuro provocando que se cayera. Los soldados agradecieron ser salvados, aunque lamentaron perder a algunos hombres en el proceso. Entonces escucharon los gritos de una niña porque su mayordomo estaba gravemente herido. Lince no podía curarlo porque la punta de una flecha quedó en su pecho y cerraría la herida con el objeto adentro. Entonces Touya pudo demostrar la verdadera utilidad del conjuro que aprendió, ya que invocó la punta de la flecha en su mano, y con eso ahora sí pudo usar la magia de sanación. El mayordomo era Lame y la niña era Sushi Orlint, hija del duque Orlint. Las chicas se arrodillaron al saber esta información, mientras Touya quedó confundido. Resulta que el duque es el más alto rango de la nobleza y por lo tanto pertenece a la familia real, y Sushi vendría siendo la sobrina del rey. La niña le pidió que dejaran las formalidades, que después de todo ellos eran sus salvadores. En cambio, sería una buena idea que los protegieran en su camino de regreso al palacio, lo cual no era tan mala idea, ya que ellos también se dirigían a la capital. Pronto llegaron a la hermosa ciudad que era reconocida por sus lagos y cascadas. El duque recibió a su hija en el palacio y estaba tan feliz que incluso se arrodilló ante Touya como una muestra de gratitud. Mientras tomaban el té, supieron que la duquesa estaba ciega debido a una enfermedad y ni siquiera la magia pudo curarla. El único que hubiera podido conseguirlo era el abuelo de la niña, ya que utilizaba un conjuro de sanación especial, pero ninguna persona podía imitarlo. Las amigas de Touya saltaron de alegría mientras señalaban al chico porque sabían que él sí podía utilizar ese conjuro. Fue realmente increíble cuando Touya utilizó la magia de sanación en la duquesa y esta pudo abrir finalmente sus ojos para poder volver a ver a su familia. Para el duque cualquier recompensa debía ser invaluable. Cuando Touya fue a recibir la bolsa de dinero que le ofreció, casi se rompe la mano. Adentro había monedas de platino cuyo valor equivalía a una verdadera fortuna. Eso era demasiado para el chico, que intentó rechazarlas, pero su recompensa no se limitaba a eso. El duque le dio a cada uno las insignias de su familia que les permitían pasar los puestos de control en su viaje y utilizar los lugares exclusivos de los nobles. Las insignias significaban que ellos eran protegidos por el ducado. Los chicos se fueron y al final Yae decidió quedarse con ellos de ahora en adelante, así que el equipo había consolidado su cuarto miembro. Paseando por las calles de la capital, Touya notó una variedad de criaturas que parecían mitad bestias. Él se aclaró que entre los semihumanos también existían elfos, enanos, bestias y hadas. Entonces vieron que una niña bestia estaba perdida. La niña se llamaba Alma y Touya le ayudó a encontrar el camino con su smartphone para llevarla de regreso con su hermana, una chica bestia llamada Olga. Luego el grupo de amigos decidió separarse para ir de compras y en la tarde volvieron a reunirse. El último en aparecer fue Touya, que cargaba un peculiar abrigo blanco. El chico explicó que servía para aumentar la resistencia mágica contra elementos que eran compatibles. Por suerte, Touya tenía compatibilidad con todos los elementos, así que le quedaba perfecto. Después de regresar de la capital, Touya descubrió que en la posada se había obsesionado con un juego de shogi, el cual había sido creado por él mismo mediante un conjuro cambiador de forma. Por otra parte, también le había dado más recetas al restaurante y ahora vendía unos pasteles muy populares. Él se compró para todos e incluso le pidió a Touya que le llevara uno al duque. Con su conjuro de abrir puertas, Touya podía volver a la capital cuando quisiera. También le obsequió un juego de shogi al duque, con el cual pasaron horas jugando, pero Sushi estaba demasiado aburrida y comenzó a molestar a Touya para entretenerse. Le pidió auxilio al duque, pero el hombre estaba demasiado concentrado en el juego. Más tarde no quería dejar al chico irse, suplicándole jugar una partida más. Cuando por fin pudo salir, se arrepintió de haber provocado semejante vicio. Otro día el equipo escogió una misión en el tablón del gremio de la capital. Touya sugirió aceptar la misión de derrotar a Megalimos, pero todas se opusieron de inmediato. El chico no pudo evitar imaginarlas cubiertas por la sustancia pegajosa que de paso era capaz de desintegrar la ropa, pero terminaron luchando contra una criatura en las ruinas de la antigua capital. Las chicas se sintieron curiosas por saber si no habría quedado algún tesoro escondido. Para confirmar sus sospechas, Touya utilizó un conjuro que le permitía rastrear lo que deseara, pero no detectó nada. Tal vez hubiera algo que él no consideraba un tesoro, así que probó buscar reliquias históricas. Esta vez el conjuro le indicó la ubicación de un gran objeto. Lince abrió una entrada con su magia de fuego y entraron a una mazmorra oscura, pero pudieron iluminar el interior gracias a una luz creada por la misma chica. Al adentrarse, Elce y Yae se escondían detrás de Touya, temerosas de que pudiera aparecer un fantasma. Primero encontraron una enorme pared de escrituras que no pudieron descifrar. Touya les tomó fotografías con su teléfono para guardarlas. Al seguir la exploración se toparon con una piedra encantada que podía ser activada con maná, pero esto podía tratarse de una trampa. Touya fue escogido para probarla, mientras las chicas se mantuvieron a la distancia solo por precaución. Pero cuando activó la piedra, esta solo emitió una luz que derribó poco a poco los bloques, dejando un acceso a otro lugar. Adentro estaba el objeto que estaban buscando, pero tampoco sabían de qué se trataba. Entonces notaron que la luz creada por Lince se estaba desvaneciendo lentamente porque el objeto había absorbido toda su magia. De repente el enorme objeto brilló y mostró la apariencia de una especie de escarabajo gigante. Los chicos, asustados, no tardaron en escapar por una puerta creada por Touya. Regresaron a la superficie de las ruinas con la esperanza de que la bestia hubiera quedado encerrada, hasta que una luz roja iluminó los escombros y debajo de ellos apareció una criatura. Lince utilizó su magia de fuego para atacar, pero la bestia simplemente absorbió sus poderes. Yae trató de enterrarle su katana, pero el caparazón era demasiado duro, por lo que los golpes de Elce tampoco fueron muy útiles. Touya utilizó el conjuro para hacer resbalar a la criatura y le sugirió a Lince utilizar también su magia de manera más indirecta. Un enorme bloque de hielo aplastó el insecto y él se aprovechó de cortar la zona más débil
débil de sus patas para inmovilizarlo, pero era muy pronto para cantar victoria, ya que la criatura se regeneró y lanzó unos golpes a distancia que terminaron por atravesar el cuerpo de Else. Touya utilizó magia de sanación para curarla, y luego de meditar un poco en las características del monstruo, se le ocurrió una estrategia. Touya invocó el núcleo que brillaba en el interior del insecto y se lo lanzó a Else para que lo pudiera destruir de una patada. Con eso, lo que quedaba de su cuerpo terminó por convertirse en polvo. Como se trataba de las ruinas de una antigua capital, el equipo decidió informar lo ocurrido al duque. Touya le mostró las fotos del interior y prometió entregarle una copia escrita del texto. Con esa información, el duque esperaba descubrir el misterio de qué se escondía detrás del traslado de la capital a otro sitio, ya que todos los registros de eso se habían perdido. Los chicos no podían creer el problema en el que se habían metido, para que al final no encontraran ningún tesoro. Sin embargo, siempre había tiempo para buscar más aventuras. El duque buscó a Touya para salvar al rey de Belfast, que había sido envenenado. Algunos nobles se oponían a la posible alianza con el reino de Mismed, además de que abriría la oportunidad de que la princesa Yumina buscara un esposo, luego de ascender al trono. Al llegar al palacio, un conde estaba acusado del intento de asesinato de la embajadora de Mismed, pero el duque no permitiría que el asunto se resolviera tan fácilmente. Cuando entraron a la habitación del rey, la princesa fijó su atención en Touya, pero no había tiempo que perder. El chico empleó rápidamente el conjuro que utilizaba el suegro del duque, y los subordinados del rey no pudieron ocultar su sorpresa. De inmediato, el rey abrió sus ojos para ser recibido por los brazos de su hija. Entonces el duque presentó a Touya como el joven que curó a su esposa de la ceguera. Enseguida, los subordinados del rey se presentaron como el general del ejército y magia oficial de la familia real, la cual se mostró sumamente interesada por conocer la habilidad de Touya para utilizar cualquier tipo de conjuro, pero el chico evadió el tema. Luego la princesa le dio las gracias por salvar a su padre y le hizo una pregunta extraña. Quería saber si le gustaban las chicas menores que él. Su conversación fue interrumpida cuando el rey se enojó al saber que estaban acusando al reino de Mismed solo para quitarlos del camino. Lamentablemente había testigos de que el rey se desmayó luego de tomar el vino que trajo la embajadora. Sin otra opción, solo les quedaba investigar el asunto a profundidad. Pero cuando fueron a interrogar a la embajadora, resultó ser Olga, la hermana de la niña perdida a la que ayudó a encontrar su camino. Más allá de su sorpresa, Touya quiso seguir investigando, por lo que le pidió al rey permiso para ver la habitación donde fue envenenado. Al estar allí, utilizó un conjuro para buscar el veneno y con la pista en mente pidió al general reunir todos los que estuvieron presentes en la cena, incluyendo al conde que acusaba a la embajadora. Entonces Touya sacó una botella de vino para probar que no estaba envenenada. Primero le dio un poco al general para que la probara. Luego agarró la copa del rey y sirvió más vino en ella para pedirle al conde que tomara ahí. Como ya estaba demostrado que el vino no tenía veneno, no tenía razones para negarse a probarlo. Luego de beberla, el conde se retorció de dolor gritando que había sido envenenado, hasta que Touya le dijo que ya había eliminado el veneno de la copa, así que él mismo terminó por delatarse, y cuando quiso escapar, Touya lo hizo resbalarse. Mientras tanto, la princesa sonrojada no podía dejar de observar al chico. Incluso cuando se sentaron a tomar el té, la princesa no le quitaba los ojos de encima, por lo que la pequeña tuvo que reunir todo el valor que tenía para poder enfrentar a sus padres y pedirles que finalmente le permitieran casarse con Touya, cual solo pudo escupir su bebida boquiabierto. El rey solamente le preguntó por qué quería hacerlo, y su hija aseguró que Touya podía hacer felices a las personas. Los padres de la princesa no dudaron en dar aprobación, e incluso el duque se emocionó, pero Touya no podía creer que aceptaran algo tan importante de esa forma. Entonces le explicaron que confiaban plenamente en su hija, ya que ella poseía los ojos místicos de la intuición. Ante las protestas de Touya por el repentino compromiso, simplemente propusieron que le dieran un tiempo de por lo menos 2 años para conocerla mejor, y si después de ese tiempo aún se oponía, lo dejarían tranquilo. Touya no podía creer lo que estaba pasando. Entonces recibió una llamada de Dios, que lo felicitó por su matrimonio, y al chico le pareció gracioso. El anciano le recomendó que disfrutara las oportunidades que le brindaba su nueva vida, ya que en ese mundo era normal tener varias esposas. La princesa se unió al equipo de Touya para salir de aventuras con él mientras se conocían mejor. Además, le pidió que la llamara Yumina, aunque eso provocó que se avergonzara mucho delante de sus amigas. Las chicas no tardaron en analizar que si Touya se casaba con la princesa, algún día él sería el rey, por lo que Yumina se sonrojó al pensar que sus hijos serían los herederos. Todos salieron a su siguiente misión pensando que tendrían que proteger a Yumina en el camino, pero en realidad la princesa estaba bien entrenada e incluso era capaz de invocar algunas bestias y utilizar magia, que fue de gran ayuda para cumplir la misión. Touya no perdió la oportunidad de pedirle que lo enseñara a invocar bestias, y en su experimento terminó por atraer a una muy poderosa. Se trataba de un emperador blanco, un enorme tigre que solo aceptaría hacer un pacto con él si él tenía el suficiente maná para considerarlo digno. Ella tuvo que tocarlo con la mano para demostrar su nivel de maná al tigre, pero al final se pasó de la raya y la criatura resultó desmayada por el impacto, así que no pudo rechazarlo como su nuevo amo, y para cerrar el pacto fue bautizado con el nombre de Kohaku. Como quería acompañar a su amo en todo momento, adoptó una forma mucho más pequeña que le permitiera moverse entre la gente, pero su apariencia parecía la de un lindo gato de peluche, y las mujeres del equipo no pudieron evitar abrazarlo de ternura. Las mujeres del equipo iban muy tristes de camino a su siguiente misión, porque finalmente tuvieron que aceptar el trabajo de luchar contra los asquerosos megalimos. En cambio, Touya intentaba animarlas con emoción, ya que en el fondo su lado pervertido siempre quiso ver a sus compañeras luchando contra esas criaturas. Al llegar al lugar, Touya le cayó un objeto en la cabeza, pero no le hizo mucho daño. Las chicas notaron que el objeto era por demás extraño, y al siguiente segundo se transformó en una criatura babosa y transparente. Se sorprendieron, ya que no existía información de que los limos tuvieran la habilidad de cambiar de formas, así que ellos tendrían que investigarlo. Explorando una biblioteca, pudieron encontrar un libro que hablaba de los limos y quisieron seguir investigando.
investigando, a diferencia de Yae y Ense, que lloraban por irse. Más adelante encontraron un grupo de limos verdes que aumentaron el asco de las chicas. Usar la magia de fuego de lince sería peligroso, así que Kohaku se transformó en una bestia y atacó con un gran rugido que al final no les hizo ningún daño a las criaturas. El equipo huyó subiendo unas escaleras y se dieron cuenta de que los limos no los perseguían. Asumieron que no eran capaces de abandonar su territorio, pero los chicos no podían confiarse, ya que más adelante estaban otros limos blancos soltando una loción resbaladiza que los hizo caer por las escaleras hasta donde estaban los limos verdes, que comenzaron a romper la tela de sus trajes. Touya salvó a las chicas haciendo que entraran en una puerta que las llevó arriba, y los limos pegados a ellas las soltaron para regresar a su territorio. Sin embargo, la ropa de las chicas había quedado destrozada, dejando varias partes de su cuerpo a la vista de un sonrojado Touya que fue golpeado por mirarlas. Después de cubrirse con unas telas, las chicas estaban tan enojadas que querían eliminar a todos los limos de una vez, así que tuvieron que quemar todo el castillo. Más adelante vieron las esculturas de unas mujeres con poca ropa. Yumina regañó a Touya por quedarse viendo sus pechos, pero en realidad el chico le pareció que se habían movido. Touya decidió probar tocándolos y se dio cuenta de que estaban blandos. Al soltarlo, el pecho cayó derretido en el suelo y se transformó en un limo rosa. Lince leyó en el libro que les gustaba pegarse a los pechos de las mujeres con senos pequeños. Cuando estas criaturas trataron de acercarse a Yumina, la princesa los atacó enojada, diciendo que ella todavía estaba en proceso de crecimiento. Luego siguieron buscando hasta encontrar en una habitación el cadáver de un hombre que había experimentado con los limos. Touya leyó el diario donde el científico escribió que no se arrepentía de nada. Entonces aparecieron 4 limos que imitaron las siluetas de la chica sin nada de ropa, lo cual hizo que todos se avergonzaran mucho. Las chicas corrieron a taparle los ojos a Touya para que no viera sus cuerpos desnudos, y En se lo golpeó en la cabeza. Al final realmente encendieron el castillo en llamas porque las chicas decidieron purificar el lugar de todas las perversiones. A Touya se le ocurrió experimentar con algunos conjuros con su smartphone y pudo utilizar una cámara para ver a través de la pared donde Lince se estaba cambiando de ropa. Se sintió avergonzado y por un momento pensó en hacer algo más atrevido, pero tuvo que esconder su teléfono cuando Lince entró en su cuarto. La chica le enseñó un pergamino que compró para aprender conjuros, pero estaba en un idioma antiguo. Entonces Touya creó unos lentes que le dieron la capacidad de leer el pergamino sin problemas. Lince se alegró tanto que quiso practicar de una vez los conjuros, pero entrenó tanto que se desmayó del cansancio. Como la chica seguía practicando hasta agotar toda su magia, Touya decidió usar un conjuro para pasarle su propia energía y pronto Lince dominó el conjuro emocionada. Otro día, él se rompió sus guantes en una pelea, así que Touya la llevó a la ciudad para comprar unos nuevos. Caminando por las calles, la chica le gustó un vestido y como le daba pena admitirlo, dijo que le quedaría bien a su hermana. Pero Touya la hizo sentir avergonzada al decirle que ella también era bonita y terminó por comprar el vestido como un obsequio a la chica, que al enseñárselos a sus amigas, todas quisieron exprimir los bolsillos de Touya comprando más ropa. Touya rechazó un título de nobleza que le ofreció el rey. En cambio, recibió una hermosa mansión y las chicas, fascinadas por el lugar, se sorprendieron cuando Touya dijo que vivirían juntos. Les pareció inadecuado ya que era un regalo del rey y seguro quería que viviera ahí con su futura esposa, la princesa Yumina, pero Touya dijo que en realidad las quería todas por igual, pero no debería ser extraño que vivieran juntos. Las chicas no pudieron aguantar su rubor y se fueron a recorrer la mansión para distraerse. Por su parte, Yumina entendió que debía compartir a su futuro esposo y lo aceptó sin problemas. Mientras tanto, Kohaku no pudo creer que Touya fuera tan despistado por no comprender el verdadero significado de sus palabras. Al rato, las chicas volvieron a juntarse para preguntarle a Touya si estaba realmente de acuerdo con vivir todos juntos. También querían asegurarse de que las trataría todas por igual. Como el chico estaba totalmente de acuerdo, ellas decidieron que aceptarían vivir juntos y cuando los sentimientos del chico se aclararan, ellas cumplirían con un acuerdo que acababan de hacer entre ellas. Pero le dijeron al chico que se trataba de un secreto. Después, los sirvientes de la mansión se presentaron. El mayordomo Lian, las sirvientas Lapis y Cecil. El mayordomo resultó ser hermano mayor del sirviente de Sushi, al que le habían salvado la vida. Por eso decidió dedicar el resto de su vida a Touya. Después de eso, el duque encargó a Touya la misión de viajar al reino de Mismed, para lo cual sería acompañado por un grupo de soldados que los protegerían en el camino. Entre los soldados estaban Garen, Lion y Olga, la embajadora de Mismed, con su hermana Alma. Tendrían que recorrer una larga y peligrosa distancia. Nada más la primera noche notaron que había bandidos alrededor. Touya utilizó su smartphone para descubrir la ubicación de todos y cada uno de ellos. Con unos cuantos conjuros que usó a través de la pantalla, logró dejarlos paralizados a todos para que los capturaran fácilmente. Touya se dio cuenta de que Lion estaba enamorado de Olga y el equipo decidió que lo ayudarían a conquistarla. En el mercado, Touya le compró un broche a Alma y le pidió a la niña que le mostrara cuál podría gustarle a su hermana. Todo fue observado por Lion, que terminó por comprar el broche cuando ellos se alejaron. Touya se sentía satisfecho por cumplir su papel de cupido, pero cuando tuvo que cargar a Lince por estar lastimada, las chicas de su equipo se molestaron, porque en su caso no podía darse cuenta de que todas ellas estaban interesadas en él. Antes de irse vieron que Olga utilizaba el broche que le compró Lion. En la noche, un dragón atacó el pueblo. El equipo corrió para defender a la población y luchar contra la gigantesca criatura que lanzaba bolas de fuego. Cada uno pudo demostrar sus asombrosos poderes mágicos, hasta que finalmente Touya terminó por derribar al monstruo. Sin embargo, se asustaron cuando apareció un nuevo dragón, pero este lo único que hizo fue pedir disculpas por el desastre que causó su compañero. El dragón rojo reconoció a Kohaku, creyendo que había sido él quien venció a la bestia. Sin embargo, el tigre blanco aclaró que lo había hecho su amo, Touya. La criatura se sorprendió y se inclinó avergonzado, ya que entendió que Touya debía ser lo suficientemente fuerte como para domar al poderoso tigre blanco. Cuando el dragón se fue, las chicas apenas podían superar el terror que acababan de vivir, pero pronto tuvieron que volver al pueblo para ayudar con el desastre y atender a los heridos. Al terminar, Touya cayó dormido por el cansancio y cuando despertó, estaba recostado en las piernas de Yumina. Las demás chicas se pusieron celosas, pero ella reclamó que
había ganado justamente al piedra, papel o tijeras para poder tener ese honor. A Touya le pareció extraña su apuesta, pero lo volvieron a evitar diciendo que era un secreto, mientras Kohaku dijo que solo era una batalla entre mujeres, dejando al chico aún más confundido. Lian y Garen estaban asombrados de que el equipo de chicos pudiera derrotar al dragón por su cuenta, e incluso sanaron a los heridos. Para colmo, decidieron donar los objetos del dragón para utilizar el dinero en la reconstrucción de la aldea. Los aldeanos regalaron a Touya un colmillo de dragón y una extraña daga negra que encontraron incrustada en su ojo. Entonces Touya recordó que durante la batalla pareció que alguien más también había atacado, y Kohaku confirmó que se sintió la presencia de otra persona. Finalmente pudieron llegar a la capital de Mizmet, donde el rey bestia los atendió cordialmente. Se sorprendió al saber que con ellos venía la mismísima princesa de Belfast, y Yumina le entregó una carta de su padre para pedirle fortalecer sus alianzas. El rey bestia supo que Touya derrotó al dragón y se emocionó de poder entrenar un poco con él. El chico no estaba tan seguro de querer luchar, pero los subordinados del rey le explicaron que a su señor le gustaba enfrentarse contra hombres más fuertes, así que no debía contenerse. El juez recitó las reglas del duelo, que terminaría si alguno de los dos recibía un daño grave o se rendía. Nada más empezando, Touya hizo que el rey se resbalara y lo atacó, deteniendo su espada justo antes de clavarla. El hombre se enojó y pidió repetir el duelo, prohibiéndole utilizar ese conjuro. Sin su mejor truco, a Touya se le hizo difícil enfrentarlo. El rey bestia era muy rápido gracias a un conjuro que aumentaba su nivel de agilidad, pero no contaba con que el chico también podría replicarlo. Ambos comenzaron a pelear tan rápido que nadie podía verlos. El rey bestia tenía la ventaja de ser más fuerte, pero el chico usó un conjuro para multiplicar su agilidad y no tardó en derrotarlo. El gobernante quedó complacido con la batalla y los invitó a la fiesta en la noche. Las chicas lucieron unos lindos trajes típicos de Mizmet, por lo que Touya quiso fotografiarlas con su teléfono. El rey bestia no paraba de sorprenderse con las habilidades del chico, y creyendo que se trataba de una pintura, le pidió que le hiciera una a él, pero replicada en papel. Más tarde, Touya vio un peculiar oso de peluche caminando por los pasillos. El chico siguió el muñeco, que lo condujo a una habitación de una chica que se presentó como Lin, y al oso como Paula. Admitió que, a pesar de su apariencia infantil, en realidad ella tenía más de 600 años. Ante la curiosidad de Touya, Lin le explicó que Paula se movía gracias a un conjuro que le permitía programar órdenes en los objetos. Usó una silla como ejemplo, ordenándole moverse cuando alguien estuviera sentado en ella. El conjuro solo permitía programar comandos simples, pero Touya quiso probarlo por su propia cuenta. Lin quedó tan impresionada por su habilidad de imitar conjuros y casi lo obligó a convertirse en su aprendiz, pero el chico aprovechó de huir mientras todavía podía hacerlo. Al día siguiente, Touya utilizó su magia para crear un arma con el colmillo de dragón combinado con la daga negra. Usando un conjuro moldeador de formas, Touya construyó una pistola con sus respectivas municiones y finalmente usó la programación para indicarle órdenes para un funcionamiento más óptimo. Luego comenzó a disparar, asustando a las chicas por el ruido, y utilizó un comando para que el arma se recargara por sí misma. Las chicas también quisieron sus propias pistolas, y luego de darle una a cada una, Touya continuó modificando la suya para que cambiara de tamaño. De esa forma podía transformar la pistola en una espada para las peleas a corta distancia. Después salieron a buscar un sitio para comer, pero Touya se dio cuenta de que alguien los vigilaba. Con la ayuda de su smartphone, Touya consiguió atrapar a los acosadores, solamente para descubrir que se trataba de sus propios sirvientes, quienes confesaron ser espías enviados por el rey Belfast para proteger a la princesa. Los estuvo siguiendo todo este tiempo, e incluso fueron ellas quienes lo ayudaron clavando una daga en el ojo del dragón. Sin embargo, no querían que la princesa supiera su secreto porque se enojaría con su padre. Entonces Touya volvió a reunirse con las chicas en el restaurante sin contarles que estaban siendo vigilados. Finalmente, Touya cumplió su verdadero objetivo al viajar a Mizmet, abriendo una puerta para que el rey y el duque se trasladaran directamente allí y pudieran forjar una alianza definitiva con el reino vecino. El equipo por fin regresó a su mansión sin olvidar llevarle muchos regalos a sus sirvientes. Touya se recostó en su cama porque estaba tan cansado que quería dejar de lado sus aventuras por un tiempo, pero al despertar tuvo que experimentar otro tipo de aventura más peligrosa, ya que accidentalmente entró al baño cuando todas sus chicas se cambiaban de ropa. Ahora tenía que soportar ser regañado como si fuera un acosador, aunque en realidad no podía dejar de observar que seguían sin acomodar muy bien su ropa. Otro día Touya probó crear unas bicicletas. Yumina fue la primera en aprender a usar la suya, provocando los celos de las demás chicas, que se esforzaron porque también querían recibir los elogios de Touya. En medio de su competencia, el par de hermanas terminaron chocando entre ellas y casi se lastiman. Por otra parte, el duque, emocionado, ofreció pagar los materiales para hacerle una a su hija. Cuando Touya salió a comprarlos, vio unos hombres atacando a un niño porque los había robado. Touya lo defendió porque lo estaban amenazando con un cuchillo, pero después de vencer a los hombres, le recomendó que dejara de robar o se metería en más problemas. Entonces se dio cuenta que el niño estaba muerto de hambre y lo invitó a comer. Cuando el pequeño salió corriendo, se le cayó su sombrero, revelando su cabello largo porque en realidad era una niña. Su nombre era René, no tenía un lugar donde vivir y su padre desapareció cazando bestias. Por supuesto, Touya no la dejaría pasar más problemas y le invitó a trabajar en su mansión como sirvienta. En otro momento, Touya y Yumina llevaron a la pequeña duquesa Sushi a pasear por Mizmet, donde se reunieron con Alma. Cuando descubrieron que Olga estaba en una cita con Lion, decidieron seguirlos, notando que al hombre le daba pena tomar la mano de Olga. Después usaron el smartphone para escuchar la conversación de la pareja, que hacía planes para poder verse con mayor frecuencia. Mientras seguían a la pareja, se encontraron con el rey bestia, que estaba paseando por la ciudad a escondidas y los acompañó en su trabajo de espionaje. Llegaron a un mercado donde unos hombres comenzaron a molestar a un pobre comerciante. Lion intentó ayudarlo, pero cuando los hombres sacaron sus armas, Touya y el rey bestia se taparon el rostro con máscaras para salvarlo. Pero su estrategia fue inútil porque igual fueron reconocidos. El rey bestia simplemente huyó, pero Touya fue atrapado por Lion. Entonces Touya lo regañó porque debería ser más directo con sus sentimientos hacia Olga. La mujer escuchó toda la conversación sonrojada y aceptando oficialmente a Lion como su pareja. Cuando regresaron a la mansión, Lin estaba allí junto a la maga oficial, que resultó ser su aprendiz. Lin se enteró de la criatura que derrotaron en las ruinas de la antigua capital.
Entonces les contó que en un lugar lejano de Mismet se había abierto una fisura en el cielo, y cuando fueron a investigar apareció un monstruo serpiente con un núcleo rojo parecido al del escarabajo de las ruinas. Lee necesitaba investigar unas ruinas en Heashen, el país de origen de Yae, así que le contó a Touya una forma de conocer otros lugares con solo leer la mente de las personas. De esa forma podría abrir una puerta hasta ese lugar. Como Yae era quien conocía el sitio, tendría que mostrarlo a Touya con sus pensamientos, que le daba miedo que el chico viera algo vergonzoso en su mente. Ambos tuvieron que tomarse de las manos y juntar sus frentes mientras las demás chicas morían de celos. Luego Yae pensó en su hogar y utilizando un conjuro, Touya también pudo verlo en su mente. Después de eso fue fácil abrir una puerta que los llevó directamente hasta las tierras de Yae. Ahora estaban en Heashen, necesitaban averiguar dónde estaban las ruinas de Neruya. En eso los podría ayudar el padre de Yae. Sin embargo, al llegar a casa descubrió que el hombre había salido a la guerra contra el ejército de los Takeda. La chica estaba preocupada por su padre y hermano que estaban luchando, así que utilizaron una puerta para dirigirse al campo de batalla. El lugar estaba rodeado por extraños soldados zombies. Touya se infiltró en el castillo donde el hermano de Yae se escondía. Luego abrió una puerta nueva para traer a todo su equipo y con ayuda de su smartphone escaneó a todos los heridos y los sanó con un conjuro. Después rastreó a todos los soldados zombie e invocó flechas de luz que fueron lanzadas desde lo alto del cielo, derrotándolos en un instante. Sus compañeras de equipo ya estaban acostumbradas a su asombroso poder, pero eso no quitaba que se emocionaran por verlo. A Touya le explicaron que el señor de los Takeda fue asesinado por un hombre oscuro que utilizaba un ejército de muertos para combatir contra ellos. Entonces llegó Tsubaki, una subordinada de los Takeda que los podría ayudar a infiltrarse en el castillo para salvar a los generales que quedaron prisioneros. Touya tendría que usar los recuerdos de Tsubaki para transportarse, lo que significaba que debía tener un contacto cercano con la chica, siendo celosas a sus compañeras. Esperaron hasta la noche para la operación de infiltración, pero cuando Touya creó una puerta no pudo atravesarla por culpa de una barrera antimagia. Sin embargo, Lin le dijo que igual podrían entrar ocultos por un conjuro de invisibilidad. Pero antes de eso, Lin aprovechó que Tsubaki no podía verlos y comenzó a manosear a los pechos de la chica fingiendo que era Touya quien lo hacía. El chico se molestó mucho y la golpeó en la cabeza para quitarla, pero no pudo evitar que Tsubaki lo creyera culpable. Más tarde pudieron sacar de las celdas a los generales prisioneros y luego de destruir la barrera que limitaba su magia, Touya volvió a usar el mismo truco que antes con su smartphone, derrotando a todos los enemigos con las flechas del cielo. Junto a los generales fueron al castillo para enfrentarse directamente contra el hombre oscuro. Cuando un general lo atacó, fue protegido por el cadáver zombie del señor de los Takeda. Sus subordinados se sintieron incapaces de lastimar a su propio amo, pero Touya lo solucionó fácilmente, disparándole él mismo con su arma. Después de todo, él no tenía ningún apego con ese hombre. Al hombre oscuro todavía le quedaba un as bajo la manga. En su ojo poseía una gema que lo hacía inmortal, le permitía usar magia para controlar al ejército de zombies, pero Touya simplemente utilizó su truco para invocar la gema, haciéndola desaparecer de su ojo. Sin piedad alguna, Lin le lanzó el artefacto al aire y fue destruido en pedazos. Debido a eso, el cuerpo del hombre se volvió polvo, al igual que el cuerpo del señor de los Takeda. Cuando terminó todo, uno de los generales le contó a Touya que averiguó que las ruinas de Neruya se encontraban en el fondo del mar. Ahora tendría que soportar la vergüenza de leer la mente del hombre para poder llegar ahí. Después de recoger a sus compañeras en la casa de Yae, todos se transportaron juntos a una hermosa playa. Touya confirmó con su smartphone que las ruinas realmente se encontraban debajo del agua, pero sus compañeras estaban demasiado entretenidas jugando. Lin dijo que no le importaba si al final lo iban a ayudar a buscar las ruinas, así que Touya decidió traer a todos sus conocidos a disfrutar de la playa. También creó vestidores y otras cosas útiles para pasar el rato, como unos trajes de baño para que las chicas lucieran sus cuerpos sexys, aunque también despertaron sus celos al ver que algunas contaban con muy buenas proporciones en sus pechos. Ahora Touya sí podría disfrutar realmente de observar a las chicas usando poca ropa. Los pechos de lápiz eran tan grandes que Touya sintió curiosidad por saber si podían ser usados como flotadores. Las chicas se divertían jugando con la orilla, mientras que los hombres harían competencias de nado. Yumina invitó a Touya a nadar, pero él prefirió dedicarse a buscar las ruinas junto con Paula, ya que Lee no le gustaba nadar por culpa del sol, aunque igual se cambió de ropa porque sabía que Touya quería verla en traje de baño. Touya nadó hasta las profundidades del agua donde podría ver que estaban las ruinas, pero la distancia era demasiado larga para aguantar el aire. Le preguntó a Lin si conocía un conjuro para poder respirar bajo el agua, pero ni ella ni su aprendiz conocía ninguno. Entonces Kohaku dijo que el emperador negro podría ayudarlo. Para eso era necesario realizar una invocación utilizando un poco de la energía de Kohaku. El emperador negro apareció mostrando la apariencia de una tortuga gigante con una serpiente enredada en el tronco. Ambos formaban juntos la poderosa criatura. Touya tendría que hacer un pacto igual que hizo con Kohaku, pero solamente aceptarían si le ganaba en una pelea. Lin advirtió a Touya que fuera precavido, pero el chico utilizó su truco favorito, haciendo que resbalara la tortuga. Además configuró su pistola para que lanzara el mismo conjuro una y otra vez hasta que el animal se diera por vencido. Mientras tanto, las chicas jugaban un partido de voleibol en la arena y repentinamente el traje de baño de Lince se soltó, dejando sus pechos expuestos al aire. Entonces las chicas se preguntaban dónde podría estar Touya, que no pudo ver el accidente. En ese momento el chico acababa de derrotar al emperador negro, que se encontraba totalmente mareado en el suelo. Ahora tenía que darle un nombre a la criatura para realizar el pacto. Como eran dos entes en uno solo, la serpiente fue Kokuyo y la tortuga fue Sango. Finalmente, para poder acompañar a Touya, cambiaron su forma a una mucho más pequeña que podía moverse flotando en el aire. Ahora podría respirar bajo el agua, pero como le había dedicado mucho tiempo a sus deberes, quería poder relajarse y disfrutar antes de seguir explorando las ruinas. Volvió con las chicas que estaban muy celosas porque pasó todo el día con Lin. Cuando le preguntaron cuál era el traje de baño que le gustaba más, el chico sabía que si escogía una de ellas, las demás iban a molestar, así que simplemente escogió el traje de baño de Susie como su favorita. Entonces las chicas creyeron que Touya tenía gustos perturbadores y el chico no pudo negarlo cuando vieron en su teléfono una foto de la pequeña duquesa en la playa. Yumina solucionó rápidamente el problema pidiéndole que se divirtiera con ellas, por lo que por fin Touya pudo disfrutar del viaje. Al atardecer todos ya estaban listos para continuar con la misión. Touya fue voluntario a explorar el primer lugar. Esta vez podía respirar y caminar con normalidad debajo del agua gracias a Kokuyo Sango. En el interior de las ruinas se encontró un círculo con las piedras mágicas
mágicas que pudo activar transfiriendo maná. El artefacto le envió a un jardín donde fue recibido por una chica llamada Francesca, que le dijo que estaba en Babylon. Pero lo más curioso para Touya era que debajo de su vestido podía verle la ropa interior. Touya no pudo soportar la vergüenza de ver las bragas de Francesca. El chico ni siquiera quería abrir sus ojos, así que ella se puso una falda, pero aclaró que no le importaba si la tocaba un poco. Después le dio un recorrido por el lugar, mostrándole que se trataba de un jardín flotante construido por su creadora, Regina Babylon. En realidad la chica era un androide con más de 5000 años y pidió que la llamara por su apodo, Cheska. También dijo que tenía partes biológicas con las que podía tener relaciones. Entonces se volvió a levantar la falda, pero el chico la regañó avergonzado. Cheska quería tratar bien al chico ya que lo había reconocido como su nuevo amo, ya que solamente alguien que dominara los 5 elementos era capaz de activar el círculo mágico al igual que su creador. Hasta ahora Cheska estuvo esperando dormida que alguien viniera al jardín, pero la principal razón por la cual aceptó fue porque le pidió que cubriera su ropa interior. Resulta que si se hubiera aprovechado de ella, simplemente lo hubiera mandado a volar por la ventana. Fue el método que propuso su creadora para saber si el visitante era amable o un acusador. Cheska sabía que Touya era igual un pervertido, pero al menos trataba de contener su lujuria por respeto. A pesar de que había pasado mucho rato, en lugar de preocuparse, las chicas siguieron jugando a la orilla de la playa. Solamente Lince pensó en el bienestar de Touya. Entonces el chico abrió una puerta y se disculpó por regresar tan tarde. A las chicas les gustó bastante el jardín. Lin creyó reconocer el lugar como un artefacto mágico creado por una antigua civilización avanzada. Entonces conocieron a Cheska, que comenzó a contar que Touya era su nuevo amo, que incluso le enseñó su ropa interior y le ofreció su servicio en cuerpo y alma. Eso fue el colmo para la paciencia del grupo de chicas celosas. La más enojada de todas era Lince. Le a Touya ponerse de rodillas mientras ella lo regañaba porque no era suficiente verla en traje de baño, sino que también quería ver la ropa interior. Para calmar la situación, Yumin invitó a las chicas a dar un paseo para dejar que Lin atendiera el asunto, que fue investigar en la ruina. Cuando estuvieron alejadas, la princesa les recordó a sus amigas que tenían un acuerdo secreto. El día que se mudaron a la mansión, Yumina preguntó directamente si estaban enamoradas de su prometido. El sonrojo de las 3 chicas hizo imposible ocultar sus sentimientos, pero Yumina mostró el mayor grado de madurez al agradecer porque Touya podría recibir el apoyo sincero de sus compañeras. Cuando les preguntó si querían casarse con él, se sintieron demasiado avergonzadas para responder, así que decidieron dejar el tema para otro momento y dejarlas aclarar sus sentimientos. Ahora Yumina les volvió a preguntar si habían tomado una decisión. Después de todo, era muy obvio que todas estaban enamoradas. Cada una se imaginó cómo sería estar casada con el chico, pero todavía les daba vergüenza aceptarlo. Por otro lado, Lin no encontró nada de utilidad en el lugar, pero Cheska confesó que antes de morir, su maestra Regina había olvidado su isla flotante en varias zonas que estaban esparcidas por el cielo. La razón por la cual nunca nadie los había visto era gracias a que contaban con una barrera protectora. Era posible que existieran 9 partes de la isla en total. Lin estaba especialmente interesada en la biblioteca, pero no tenían forma de contactar con las demás áreas. Su única opción era conseguir a los círculos de transportación. Touya decidió que por el momento abandonarían el jardín. Como no necesitaban de ningún tipo de mantenimiento, Cheska podía irse con ellos. Pero antes, Touya debía quedar registrado como el nuevo propietario del lugar. Para completar el registro, el androide le dio un largo y húmedo beso que dejó a todas las chicas en completo shock. Yumina no podía creer que le robaron el primer beso de su esposo. En cambio, Lince ya no pudo contenerse más. Le confesó a Touya que estaba enamorada de él y también lo besó. Cuando llegaron a la mansión, Touya dejó que Liam se encargara de la nueva sirvienta bajo la atenta mirada de Yumina, que no dejaba de vigilarla. Por su parte, Touya se acostó en su cama recordando el beso de Lince, hasta que llegó Yumina para reclamarle, porque dejó que otras 2 chicas lo besaran antes de que ella lo hiciera. En realidad, la princesa podía aceptar que tuvieran varias esposas, mas no que pasaran por encima de su actual prometida. La única forma de disculparse sería con un abrazo y un beso. Entonces Yumina se sentó junto a Touya, que solo pudo sonrojarse, pero sabía que era mejor hacerla feliz, así que la abrazó con cuidado y le dio un beso. Al menos ese era el primer beso que él entregaba por voluntad propia. Yumina quería saber qué pensaba acerca de Lince. Para él, la chica era linda y le gustó su confesión, pero sus sentimientos todavía eran complicados, ya que las apreciaba mucho a todas, pero no había pensado en cosas tan profundas como las emociones amorosas. Resulta que Lince estaba escondida con el conjuro de invisibilidad y escuchó todo lo que dijo. Yumina los ayudó a aclarar sus sentimientos, ya que Touya no le había dado respuesta después de confesarse. La princesa consideró que sus sentimientos estaban más claros y les propuso que Lince también se convirtiera en su futura esposa. Después de todo, eso era lo normal en el reino de Belfast. Para Touya era un poco complicado rechazarlas, así que no le quedó otra que aceptar tener 2 prometidas, pero ahora solo era capaz de despedirlas con un beso en la frente. Cuando por fin se fueron, el chico no sabía qué hacer con su situación. Era obvio que sus otras 2 compañeras se pondrían celosas. En la mañana, Yae y Elce lo retaron a una batalla. Las chicas prometieron que si ellas ganaran, no dirían nada más al respecto, pero establecieron ciertas condiciones para limitar los poderes de Touya para hacer el duelo más justo. A pesar de eso, el chico derribó a Elce fácilmente, amenazándola con su pistola para que se rindiera. Pero cuando confesó que ella y Yae también estaban enamoradas, Touya se distrajo y terminó siendo derrotado. Ambas chicas se quejaron porque también querían ser consideradas como prometidas. Entonces Yumina apareció para confesar que todo fue planeado por ella. Desde que se mudaron, propuso que todas se convirtieran en sus esposas. Touya comenzó a tener miedo de la princesa. Por su culpa ahora tenía que ser sincero. Explicó que todas le gustaban, pero necesitaba tiempo para pensar y aclarar mejor sus emociones. Yumina se disculpó porque lo atacaron de repente con ese tema y por fin lo dejaron irse hasta el jardín de Babylon para despejar su mente. Touya le contó a Cheska que solo tiene miedo de no poder hacerlas felices, pero el androide no lo entiende. En cambio, recuerda que debe entregarle un mensaje por parte de su creadora y saca un cable. Touya se sorprende a ver que se trata de un puerto USB y lo conecta a su smartphone. Entonces se proyecta imagen de la mismísima Regina Babylon, que comienza a hacerle bromas enseñando sus bragas. Cuenta que en realidad conoce a Touya porque puede ver el futuro, lo que le permite comunicarse con él como si estuviera hablando con él en ese momento. La mujer había podido ver todas las aventuras de Touya con sus compañeras. Sin embargo, había una parte que no podía ver en el futuro porque se volvió inestable con la aparición de los Freys, unas extrañas criaturas de apariencia impredecible que acabaron con la civilización de Farteno. Pensó que sería el fin del mundo, pero los Freys desaparecieron y ella pudo volver a ver el futuro. Finalmente le dijo que seguiría divirtiéndose con su entretenida vida y se despidió sin darle pistas del futuro. Mientras tanto, Dios veía
veía en la televisión la historia de Touya, cuando de repente se abrió una puerta por la cual apareció el chico. Touya quería un consejo sobre su situación amorosa, pero el anciano solo le dijo que lo disfrutara. Como Touya no estaba conforme, el anciano llamó por teléfono a la diosa del amor para que lo ayudara. A la diosa le pareció bastante interesante su historia, pero tampoco entendió cuál era el problema si las 4 chicas estaban de acuerdo con su relación. Él no sabía si hacerlas felices a todas, pero el consejo final de la diosa fue que no tratara de engañarse a sí mismo, porque él también debía ser feliz con su decisión. Por lo tanto, Touya se permitió ser un poco egoísta y reunió a las chicas para decirles que no se iba a casar todavía. Quería darse un tiempo para madurar y poder asumir una responsabilidad tan importante, prometiendo que en el futuro se casaría con todas ellas. Ahora que estaban realmente comprometidos, Yumina recomendó que debería besarlas, ya que solamente faltaban Elsa y Yae por hacerlo. Como todo un hombre, Touya se armó de valor para sujetar a Elsa con intenciones de besarla, pero la chica estaba tan avergonzada que terminó por derribarlo de un solo golpe. Mientras observaban por la ventana, Cheska confesó que su maestra lo vio casarse con un total de 9 esposas, así que solo quedaría esperar las divertidas aventuras amorosas. Después de aclarar las cosas, Touya conversaba con Dios sobre sus planes para ser un mejor prometido. Entonces vio un chico que tenía problemas para pagar con una moneda extranjera y decidió ayudarlo. El chico le agradeció y le dijo que su smartphone era interesante. Finalmente dijo que su nombre era Ende y Touya se presentó complacido, sin imaginar lo que se avecinaba en su futuro.